Bueno, corillo, y el fin de semana no puede terminar sin una visita a El Churri. Llégale con el coro y pide el Churri Party. Son 24 pulgadas de sabor divididas en 12 pedazos para que nadie se quede con los monchis. Recuerda que el Churri es simplemente calidad. Date el gusto en El Churri. Qatar y las controversias del mundo, Top Secret, Andrew Álvarez, nuestro antropólogo acá en Molusco TV. No sé, antes de decirte que este tornillo nos salva vida. ¿Por qué? Porque es un tornillo que básicamente hay veces que tú tienes como unas tensiones raras, como una ansiedad rara. Y realmente es cool. Tú le das vueltitas al tornillo, se llama Straight Knot, es increíble. Está en Walmart, está. Puedes entrar a straightknot.com. Straightknot.com, yo se lo doy a mis hijos, bueno, hasta en adolescentes. Ahora siendo adolescentes con mis hijos, nosotros le metemos full. Straightknot.com, entra ahí, descubre lo que es bajar tensiones con Straight Knot. Andrew Álvarez, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, a los amigos y amigas que siempre te conectan acá en YouTube. Y acá a platicar contigo, a ver qué pasa hoy, a ver qué decimos. Qatar y las controversias del mundo, obviamente está sumamente en tendencia, sumamente caliente. Y más que caliente es que tan pronto ocurren diferentes cosas en el mundo, a la gente le gusta buscar información de las mismas. Por ejemplo, hay mucha gente que desconoce, hay mucha gente que sí conoce, pero hay mucha gente que desconoce realmente qué es Qatar, dónde está Qatar, cuál es su religión, Claro. cómo es que es esto que las mujeres no tienen derecho en este país, cómo es que de repente son esclavos los que construyeron los lugares donde se iban a estar jugando este mundial de fútbol, y de eso vamos a estar hablando ahora. Okay. ¿Qué es Qatar? ¿Dónde queda Qatar? Bueno, Qatar es uno de estos muchos Emiratos Árabes, se independiza para allá en 1971, y quien lo rige es una monarquía, como la mayoría de los reinos árabes, obviamente. Arabia Saudita, Kuwait, Dubái, todo lo que tú quieras ver, vas a Omán, vas a ver que es lo mismo. En ese sentido, ¿no? En ese orden político de que tenemos una monarquía, donde tenemos gente que ha heredado el poder aquí, que originalmente eran jeques, ¿no? Del desierto, diferentes tribus, obviamente, de las que migran por todos los desiertos del Oriente Medio. Y es un pequeño país, mira, incluso hay quien lo compara con Nueva York, y Nueva York es más grande todavía que Qatar. Qatar es pequeño realmente. Panamá es varias veces más grande que Qatar, para que tengas una idea. Y hay varias ciudades, obviamente, y aquí en los últimos años, diría yo, desde que antes de comenzar el siglo XXI, ha habido, ¿no?, un auge en la arquitectura y la construcción en Qatar. Incluso yo conozco arquitectos jóvenes puertorriqueños que han estado en Qatar, estudiando en Qatar, ¿no? Estudiando la geometría con que se ha construido la ciudad principal, y obviamente la arquitectura, y es impresionante. Ellos me dicen que prácticamente todos los edificios son un museo, donde traen obras de arte de todo el mundo, le pagan millones de dólares, inclusive a artistas plásticos, artistas escultores, pintores, para que les dé precisamente esas obras exclusivas para Qatar, exclusiva para su gobierno. Aquí hay una serie de cosas curiosas, ¿verdad? Y obviamente con esta situación de la Copa Mundial, pues a la gente le ha interesado saber por qué ocurre todo esto, y por qué se hace en Qatar y qué tiene importante. Lo que hay que plantear al principio es que Qatar no tiene una tradición de balompié o de fútbol. No hay tradición allí, obviamente, y el clima es demasiado grave o caluroso para poder, obviamente, tener allí una liga de balompié. Hace calor ahora mismo, y yo los otros días me estaba preguntando cuál es el clima de Qatar. Hace calor, desértico. Estás en el desierto, estás en el Golfo Pérsico. Qatar lo que tiene, aparte de los Emiratos que le rodean, pues al frente tiene a Irán, en el Golfo Pérsico. E incluso, esto es una nota importante que la gente debe saber, Qatar ha estado en conflicto con Arabia Saudita y con otros reinos, precisamente los Emiratos Árabes Unidos. O sea, que ellos mismos pelean todo constantemente. Sí, han tenido conflicto porque de todos los países árabes que tienen una buena relación política con Irán, es Qatar. O sea, Qatar tiene unas buenas relaciones con Irán y se llevan bien y se han apoyado. Incluso Arabia Saudita ha acusado a Qatar de estar promoviendo terrorismo en contra de los mismos árabes. Y esto va a traer unas divisiones dentro de la región, específicamente con ese pequeño país. Arabia Saudita, que le ganó a Argentina recientemente en el primer juego del Mundial de Fútbol. O sea,
Arabia Saudita permite que entre, o sea, Qatar permite que Arabia Saudita, el equipo entre allí, no pasa absolutamente nada. Claro que no, entra allí no hay problema para eso. O sea, si los equipos que están por la FIFA, los equipos que van a entrar allí, pues definitivamente tienen apertura. Esto es casi como si fuera, ¿qué te diría yo? Un privilegio diplomático. O sea, tú entras con una inmunidad, alegadamente, ¿no? Por lo menos lo que se refiere a países. Ahí tienes a Irán está jugando allí. Claro. Ahí también. Irán, obviamente, como te he dicho, se lleva bien con ellos. Y tienen muchos otros países, los países de la Unión Europea. O sea, los trabucos, por ejemplo, como Alemania que perdió con Japón, y trabucos como los británicos y muchos más están allí, van a jugar allí, Brasil, etcétera, etcétera. Eso es lo que a balompié se refiere. Pero, lógicamente, a la gente le interesa saber por qué se juega en este lugar. Y esto trae un conflicto desde allá de 2008 hasta la actualidad, 2008-2009, cuando se escogió precisamente Qatar como el lugar sede para esto. Sí, para que fuera la sede de la Copa Mundial. Y aquí lo interesante es que ha habido denuncias de corrupción, ha habido denuncias de fraude, ha habido denuncias de que se han hecho pagos ilegales y un sinnúmero de cosas más que obviamente hay que probar en su momento. Se incluye que en el momento en que Qatar estaba en la lista de los países escogidos, también estaba Estados Unidos y habían otras sedes que eran obviamente importantes a nivel internacional y que se discute también incluso lo que estuvo implicado Rusia en el momento de votar para decidir qué país iba a ser el que iba a tener obviamente la sede. O sea, todo eso es parte de la discusión que se ha dado por años, porque esto de Qatar no empezó el lío ahora, empezó desde el mismo día que se escogió a Qatar como sede hasta el día de hoy, y ha habido toda esa discusión. Y tú te preguntas, bueno, un país con poca tradición deportiva en lo que se refiere al balompié, un país que, pues, relativamente aislado en el medio de la nada, ¿no? Donde el clima no es amigo para el deporte al aire libre. ¿Qué va a hacer este país? Bueno, ya sabemos lo que ha hecho este país. Ha gastado más de 220 mil millones de dólares en montar obviamente la infraestructura para estos juegos. Pero ¿cuál es el fin? O sea, obviamente todo en la vida tiene un fin. Claro. Si yo soy Qatar y yo estoy cabildeando para que en mi país se lleve el Mundial de Fútbol. Seguro. Teniendo Estados Unidos como una de las sedes importantes para también en algún momento que se lleve también a cabo ahí. O sea, ¿cuál es el fin? O sea, no tengo futbolistas grandes, no tengo un equipo grande. No. Aquí no hay tradición de fútbol, está sumamente lejos de todo el mundo. Sí. Es un país, o sea, que realmente no tiene las características realmente para que este deporte se pueda llevar ahí. ¿Por qué le dan a Qatar esta sede? Bueno, ahí es donde viene la discusión de lo que te he dicho hace un momento. ¿Cuál es el fin? Que se habla de que hay corrupción en todo esto, que ha habido unos pagos que se han comprado, ¿no? Los derechos los compraron, etcétera, etcétera. Y hemos visto que ha habido cambios inclusive en la FIFA debido a estas acusaciones. Ahora, dicho eso, en el ámbito político, en el ámbito social, de lo que pueda hacer Qatar, hombre, yo asumo que esto es parte de la propaganda que ellos quieren, obviamente, para llamar la atención al país. Es decir, que estamos aquí. O sea, no es Arabia Saudita quien únicamente llama la atención. En el mundo árabe o en el mundo islámico, con la Meca y todo lo que tenga Arabia Saudita, estamos nosotros aquí. Y nosotros somos un país rico. De hecho, Qatar es uno de los países más ricos del mundo. O sea, tienes una gran cantidad de petróleo y gas natural que viene precisamente de allí. En un mundo que necesita los hidrocarburos, un mundo que necesita la energía, pues Qatar es uno de esos productores principales del Golfo Pérsico. Y ahí lo tienes también. Y aquí pues vienen las controversias por la situación obviamente cultural, política, religiosa de Qatar vis a Occidente o a los demás países, ¿no? En lo que pues ellos, los prejuicios que puedan tener o las reglas, como dicen nosotros, de conducta que se aplican dentro de este país, ¿no? Para empezar, como hemos dicho, no es una democracia, obviamente es una monarquía. La gente en Qatar, igual que en Arabia Saudita, igual que en Dubái, igual que en Kuwait, cualquiera de estos lugares que tú vas a ir, vas a darte cuenta que los oriundos visten de blanco. Digo, los oriundos obviamente que tienen cierto nivel económico, visten de blanco, no se ensucian. Vas a darte cuenta que la gente que trabaja en mantenimiento, construcción, en lo que sea que tengan que mover, y estos países, oiga bien mi amigo, tienen que continuamente estar peleando con el desierto. Porque si por una semana tú dejas de sacar la arena, se fue la ciudad. Se la tragó el desierto. Wow. ¿Ok? Por una semana. Tienes que estar todos los días, varias veces al día. Tienes que estar, obviamente, como dicen por ahí, pasando la escoba, pasando el vacuum cleaner, haciendo lo que sea con las máquinas para mantener a raya el desierto. Tienen un mecanismo para poder, para que el país pueda correr, porque si no se... No, eso es principal allí. Se hunde de arena. Claro, lo mismo pasaría cuando tú construiste Las Vegas acá en los Estados Unidos, en Nevada. Tuviste que robarle ese pedazo al desierto en Nevada.
y tienes que darle un mantenimiento específico porque también si la vega también la abandona, se llena de arena, se tapa y se acabó. O sea, aquí los vientos continuos, ¿no? Las tormentas de arena pues impactan especialmente en esa región del mundo. La naturaleza siempre reclama su espacio. Lo hemos visto durante toda nuestra historia. ¿Pasaría algo similar con un desierto? Claro, lo va a tapar. Fíjate las pirámides. Cuando Napoleón llegó allá en su campaña en Egipto, las pirámides que se veían no era lo que usted ve ahora, o lo que uno ve en las fotos. Lo que se ve era un poquito de la pirámide. Estaba prácticamente 2/3 partes bajo la arena, toda cubierta de siglos de arena, está soplando allí que nadie obviamente cuidaba ninguna de esas estructuras. O sea, todo se va bajo arena, todo se cubre. Al igual que pasa en regiones como las nuestras, donde a la larga, o por ejemplo, regiones del Pacífico, donde el mar está reclamando directamente, como la región de Tulavi, donde el mar está reclamando las islas y las está sumergiendo de nuevo. O sea, nace una isla nueva ya en el Pacífico, pero entonces desaparecen otras. Ese es el cambio de un planeta activo geológicamente y vivo como la Tierra. Ahora, de nuevo, la gente ve esto como algo exótico, ve este mundial algunos con recelo. Hemos visto que hay artistas que se negaron a participar, inclusive le pagaron $1 millón a uno de ellos, no me acuerdo cuál de ellos. Bueno, Shakira, Dua Lipa básicamente se negaron a ir a estar allí en Qatar y cantar básicamente en la inauguración del Mundial de Fútbol. Hubo una lista, muchos que cancelaron, aún con, te he dicho, ofertas de $1 millón, hermano, para que fueras allí. Creo que Dua Lipa y Shakira, pues $1 millón para ambas, pues no significa absolutamente nada. Tú puedes negarte tranquila de la vida. Fácil, pero hay otros que no lo van a negar. Otros que no. Tenemos otros que fueron de cabeza y piden más. Sí, no, pues no, económicamente no pueden decir. No lo vamos a quemar aquí, pero de nuevo, hay una serie de cosas interesantes allí, ¿no? Y hemos visto cómo ellos han hecho su apertura para la gente que llega, para los que van a ver los juegos, cómo han preparado zonas, por ejemplo, para los que beben en un país donde beber alcohol es ilegal. No puedes beber alcohol en la calle, no puedes estar borracho en la calle, te meten preso si estás borracho en la calle, te meten una multa inmediatamente y te meten a la cárcel. O sea, donde hay unas restricciones, no puedes entrar a los edificios públicos en pantalones cortos, ni en camiseta de manguilla de estas. No puedes hacer nada de eso. O sea, las mujeres allí no pueden andar como les dé la gana tampoco. O sea, tienes unas reglas, obviamente, que te lleva a lo que ellos llaman la Sharia, ¿no? La ley islámica, que no es tan extrema como la que tienen en Afganistán, obviamente, ¿no? E inclusive en Irán, en algunas regiones, porque en Irán hay una revolución prácticamente ahora en estos momentos social, hay un disgusto social, y Irán, como te he dicho, hay una buena relación entre estos dos países. Vamos a ver qué va a pasar en Qatar y cómo la gente se adapta a las condiciones que le han puesto ya, las reglas de juego, que son bien estrictas. Bueno, las noticias que yo estuve publicando en mi cuenta de Instagram, que es donde publico todo lo que está pasando, no tan solo en PR, sino a nivel del mundo, Estados Unidos, y obviamente pues publicamos todo lo que está pasando en Qatar. Es que la marca Budweiser había pagado $75 millones para poder ser la cerveza oficial de Qatar, del Mundial de Qatar. Y al final del día, creo que un día antes o 2 días antes le habían dicho, no, es que aquí no se va a vender cerveza. O sea, crea un problema también económico terrible. O sea, que yo creo que la FIFA tiene que haber sabido que esto iba a estar ocurriendo. O sea, por eso es que entonces dice la gran corrupción que hubo y el gran cabildeo que hubo para que se llevara a cabo este mundial ahí, porque no tiene ni tampoco sentido el hecho de que estar en un parque o, por llamarlo de alguna manera, y no darte una cerveza que donde se hace dinero de verdad. Seguro. Es con el ron. Bueno, allí, alcohol. Claro, whisky, ron, cerveza principalmente. No hay un estadio, un parque de pelota, baloncesto, balompié donde la cerveza no se venden en cajas. O sea, es una cosa absurda la cantidad de cerveza que se venden en un juego de baloncesto, de béisbol y de fútbol. Es que todo el que sabe del negocio, sea de alimentos, de bebidas, lo que sea, sabe que el licor es lo que produce. Un restaurante gana vendiendo licor, no vendiendo comida. Vamos a hablar como es. Pero aquí lo importante, en este caso en particular, es que tú has visto que ellos lo que han hecho es una zona especial para los fanáticos que beben. No puedes entrar al estadio porque no se bebe bebida allí, ni puedes entrar bebida al estadio. Pero te hacen una zona donde hay una pantalla gigante que tú ves el juego ahí bebes en ese lugar. Entonces, obviamente venden licor, sí, en algunos restaurantes que están ya certificados por el gobierno para hacerlo, específicamente en área turística o en hoteles específicamente, ¿no? No por ahí, tú no puedes ir por allá porque, para empezar, si es un musulmán realmente quien tiene el negocio y es un musulmán que se va, ¿no? Que, como dicen, real,
pues obviamente no vas a venderte eso de forma ilegal tampoco. Otra cosa que hay que señalar allí, lógicamente, es la situación con la homosexualidad y el rechazo que hay, obviamente, hacia la cultura gay o sea, ese tipo de predilecciones. En el Oriente Medio eso es condenable, ellos lo condenan. Tanto se condena que, por ejemplo, las demostraciones que daba Al-Qaeda y que daba el Estado Islámico, que no son países, aunque el Estado Islámico se llamó Estado porque creían que era un gobierno que regía Siria y otras regiones del Oriente Medio. Esta gente simplemente llegaba a un lugar y encontraban a alguien que tenía preferencias sexuales diferentes, bisexual, homosexual, lo que fuera, y te ejecutaban inmediatamente. Ellos cogían, allá en Siria, cogían a la gente, identificaban a los homosexuales, los llevaban al edificio más alto y los tiraban de allá arriba. Wow. Para que se barataran abajo. Ese tipo de cosas las hemos visto, Qué triste, se han registrado, y lógicamente en estos países ellos dicen, no, aquí pueden, mira qué cosa curiosa, no, aquí pueden vivir bien, aquí en Qatar tenemos homosexuales. Claro, no puedes expresar que lo eres allí. No puedes tener una pareja varón allí que te vean, ¿no? No puedes montar un grupo de... No, muchacho, ni una discoteca, ni nada de eso. No, peor. Incluso esto llega, ¿no?, a los niveles de que, se lo han dicho a todos los turistas que van para el Mundial, usted no puede dar aquí expresiones de cariño, de amor con su pareja. Aunque usted sea heterosexual, usted no puede estar de la mano con su esposa, ni puede estar dándole un beso en público aquí. Ahora es curioso, no lo pase con tu esposa, pero entre ellos se besan cuando se saludan todos. Eso no es así. Obvio. Añadiéndole a... Entre los varones. Claro. Añadiéndole, tengo una noticia que publiqué en mi... invito siempre a la gente que me sigue en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco. Sí. O Noticias Molusco en Instagram. O Molusco TV en Facebook. Ahí pongo todas las noticias. Claro. También el saludo al corillo de Molusco Clips. También que subimos parte de este contenido también al Facebook de Molusco Clips. Así que puedes también seguir el fanpage. La selección de Alemania protesta de esta forma, o sea, en el juego contra Japón, contra la falta de libertad de expresión en el Mundial de Qatar, tras negarle el uso de una banda de la campaña One Love en apoyo a la comunidad LGBTQIA. La selección también denunciará a la directiva de la FIFA por dicha decisión. Incluso se estaba hablando también que la FIFA iba, por hacer esta protesta, iba a ver si hablaba de algún tipo de sanciones para el equipo de Alemania. No logro entender. Empecé a leer un montón de personas que conocen de este tema. Claro. Y dice, FIFA, una de las instituciones más corruptas del mundo, va a sancionar a quién. Así mismo es. Incluso han pasado cosas en estos momentos. Allí en el Mundial, por ejemplo, la selección de Irán. La selección de Irán, cuando pusieron el himno, no lo cantaron. La gente la abuchaba. Claro, hay que saber también que mucha de la gente que está en el público, gente que ha mandado el mismo gobierno. De Qatar. Mucha de la gente que hay allí no son turistas. Han puesto gente allí para llenar las gradas, para que vea que hay gente, que ha llegado miles y miles, cientos de miles de personas, dizque a ver el Mundial allí. No se cumplió la cuota de claro que las expectativas de la cantidad de gente que viajaría a Qatar. En lo absoluto. Vamos a hablar cómo es. Busca los números y me dice si eso no es así. Simple. Ahí está la evidencia. Simple y llanamente, ya se viene hablando desde hace tiempo que ellos han puesto en una campaña completa de medios para hacer ver de que ha sido un éxito, que está lleno de gente. Gente que, lógicamente, como te he dicho, el mismo gobierno ha enviado allí. De los que viven en Qatar, probablemente le han cogido de los mismos obreros que tienen allí, que explotan y los ponen también allí a ver el balompié. Pero lo que te decía de Irán es que cuando pusieron el himno de Irán, bajo los abucheos de la gente que abuchaba obviamente a Irán, obviamente por todo lo que está pasando, por las protestas, por la muerte de esta joven que murió por no usar el velo adecuadamente. Wow. Y todo lo que está pasando. Espérate. ¿Cómo que una mujer muere por no usar el velo adecuadamente? Allá en Irán. Bueno, y eso ya ha pasado ya un par de meses. Esta muchacha, en Irán hay lo que se llama una policía religiosa. Esa policía religiosa está en las calles y observa las normas de la población. Y si tú, por ejemplo, no usas tu velo, no estás tapado, vestido apropiadamente, te detienen y te llevan a un cuartel. ¿Ok? Te multan o te condenan. Y esta muchacha, aparentemente en ese arresto, la agredieron. Y la muchacha, pues los golpes que recibió le causaron la muerte. Claro que los ayatoles, el gobierno de Irán lo niega, que no es así, pero la familia dice que fue así. Y la población, en gran cantidad, por no decirte toda, porque es una exageración,
obviamente la juventud y las mujeres en Irán han cambiado completamente la dirección de las cosas. Por eso me dice entonces que ahora mismo hay unas protestas Sí, oye, han por esta muerto, muerte. y han muerto cientos y Porque es cientos, absurdo. han muerto cientos y cientos de personas muertas en las protestas por la fuerza represiva del gobierno que los ha matado en la calle. Sí, pero es absurdo yo pegarle a cualquier ser humano, Claro. pero específicamente a una mujer porque simplemente tenía el velo mal puesto. Déjame decirte, lo que pasa es que hay obviamente áreas que son muy ortodoxos y hay regiones en el Oriente Medio donde se piensa que la mujer no tiene alma, que la mujer es como un camello, como un caballo, como una oveja, como un becerro. ¿Y qué es esto? Sí, esa es la mentalidad que tienen y por eso es que se le trata y se le maltrata y se le margina de esa forma, ¿no? Es una forma, ¿qué diría yo? Que para nosotros tal vez se ve muy ajena a nuestra concepción mental de lo que puede hacer. Ellos pues lo han tenido por tradición, por cultura, por enseñanza, ¿no? Y algunos lo toman obviamente como mandamiento divino, ¿no? Que se van a la exageración, ¿no? Cuando citan las leyes islámicas y se van a la exageración. Recuérdate que Irán es un país teocrático, que allí obviamente es un país que se rige por, ¿qué? Por leyes religiosas. Son las leyes, obviamente, que los Eso es teocracia. Ok. Es un gobierno religioso. Ahí el Estado y el gobierno, el Estado y la religión no están separados, están unidos. Ok. No hay separación de Estado y religión. De Estado de Iglesia. Nada de eso. O sea, está un... Ok, no sabía eso. Wow. Y eso es importante. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el punto era que cuando fue este equipo de Irán, ellos no cantaron el himno en señal de protesta en contra de su propio gobierno. Y declararon cosas en contra del gobierno también. Yo no sé qué les va a pasar cuando vuelvan a Irán, pero la realidad es que es parte de un movimiento que ha desestabilizado completamente a Irán y que surge de adentro y que Irán acusa a Israel, acusa a Estados Unidos de que son los causantes. Hermano, los causantes son ustedes. Vamos a hablar como es, vamos a hablar con conocimiento de causa. La realidad es que dentro ya la juventud, que de hecho Irán tiene uno de los niveles de edad más bajos del mundo. Me explico. La edad promedio en Irán en estos momentos está cerca de los 31 años o 32 años máximo. La edad promedio de los habitantes, muy parecido a Puerto Rico, están todos viejos, ya estamos aquí viejos, he hecho leña, pero allá definitivamente la gente, en su mayoría es joven. Y son jóvenes que obviamente muchos de ellos tienen educación y accesos universitarios. Muchos de ellos se han preparado y muchos de ellos han visto el mundo de alguna forma u otra a través de las redes sociales, aunque en Irán, hay que señalar, alejándonos un poco del balompié y todo este cuento, Irán obviamente tiene controles también de qué cosas tú puedes accesar, qué plataformas puedes entrar. Obviamente tienen un monitoreo, tienen un control sobre eso. Como he dicho, como lo tienen en Cuba a su manera, como lo tienen obviamente en Corea del Norte, que es más estricto, como lo tiene China, por ejemplo. O sea, todos estos países obviamente autoritarios o estos países que pueden ser teocráticos, monarquías o los que sean, ponen restricciones. Aquí la gente, acá en Occidente, que usted tiene la democracia que la critica tanto, ¿no? Y nada, y el capitalismo, y alza el puño, y majayo parte, y lo que usted quiere decir por ahí, toda esa babosada que se dice, no funciona cuando usted va a estos lugares. Cuando usted va a estos lugares se da cuenta que no tiene ningún derecho civil del que usted creía tener. Y los derechos humanos le importa muy poco. Por eso, cuando arrestan a algo en estos países, la norma es obviamente aplicarle la Sharia, ¿no? La ley islámica. Y si tú robas, en la mayoría de los casos te cortan la mano derecha. ¿Con qué mano robaste? ¿La derecha o la zurda? Ahí te la cortan. Y eso es legal en esos lugares. Como la ejecución de los que han arrestado, que van más de 16,000 y pico de arrestados allá en Irán, la mayoría son mujeres. Busque y póngase al día. La mayoría son mujeres. Y ya obviamente han ejecutado. Y hay unos cuantos ya condenados para ser ejecutados. No sé si hombres o mujeres, porque eso no lo han aclarado, pero ya hay gente que han sido sentenciados. Y como te dije, hay cientos y cientos de muertos en las calles cada vez que protestan. Así que obviamente hay un estado de represión. Y le echan nuevamente, como la culpa es huérfana, se lavan las manos porque esto es un sistema perfecto de Dios elegido y dirigido por Alá, pues definitivamente según, ¿no?, los chiitas que controlan el gobierno de Irán, pues definitivamente todo lo que pasa aquí no somos nosotros el problema. El problema son los judíos allá en Israel que traen toda esta perversión, o los Estados Unidos, el gran Satán. O sea, ese tipo de excusas ya como que pasa. La gente es más inteligente, la gente se educa y se informa y tiene que ver que definitivamente cada país es responsable por lo que ocurre. La influencia que pueda haber del exterior o operaciones de inteligencia que puedan surgir detrás, tras bastidores, tras bambalinas, para cambiar o desestabilizar un país, son cosas que pasan rutinarias, pero no al nivel de lo que está pasando en Irán, porque son los iraníes los que están allí levantados.
Yo tuve una oportunidad de entrevistar a un influencer que es árabe, se llama el Pana Árabe. Ajá. Pana Árabe que tiene padres venezolanos, pero digo, padres de árabe y él nació en Venezuela. Claro. Y él me dice que no todos los árabes son así. Y para mí es bien importante, Andrew, tocar esto porque hay mucha gente árabe. Primero, aquí en Puerto Rico hay una comunidad árabe. Hay restaurantes árabes. Sí. En República Dominicana y obviamente en Estados Unidos. Pero no todos los árabes son de esta manera. O sea, ayúdame a tratar de explicarle a la gente y a la gente que rompe a entrar a Top Secret, Claro. que no conoce mucho de estos temas. La diferencia entre los árabes que realmente no creen en este tipo de la religión así, o sea, radicales, que las mujeres no tengan ningún tipo de derecho y simplemente los árabes que son como tú y como yo, o sea, que no tienen, que no son así porque muchas veces ellos llegan a Estados Unidos y los atacan como si realmente fueran igual de extremistas que otro tipo de árabes. Bueno, tú tienes musulmanes, islamistas y yihadistas. Y tienes que ver esos tres niveles. El musulmán son todos los que creen obviamente en el Islam, ¿no? Y son los que siguen, ¿no?, la doctrina que haya traído el profeta Mahoma, ¿no? La creencia de Alá, único Dios, monoteísta, etcétera. Bueno, todos son hijos de Abraham, igual que los judíos, igual que los cristianos. Vienen obviamente de las tribus de Abraham, así ellos se ven también, ellos se ven de la tribu de Ismael. Pero dicho ese punto breve, hay también que ver el país donde tú estás y cuáles son las normas que corren en ese país, ¿no? Hay países, obviamente, que no es que sean musulmanes, digamos, hay países árabes, porque musulmanes tú puedes ir a Indonesia, musulmán, o puedes ir a Birmania, o otras partes del mundo donde el Islam, por ejemplo, Birmania, que el budismo, en Birmania persiguen a los musulmanes, en China persiguen a los musulmanes, en Rusia, que se da golpe de pecho con el mundo para los amantes de Putin, tú no te has permitido tú tener rituales o tener mezquitas allá en Rusia. Busca mezquitas en Rusia, vamos, te invito. O sea, la gente habla bla, 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 bla en el mundo, no se da cuenta cuáles son las posiciones políticas reales y cuál es la propaganda vis a vis a eso. Dicho eso, breve, por arriba, de nuevo, no, hay que empezar a aclarar lo siguiente, no todos los árabes son musulmanes, no todos son musulmanes, para empezar, ¿ok? Como no todos los israelitas son judíos. ¿Ok? Como no todos los italianos son católicos, y por ahí puedes seguir como tú quieras, buscando lo que tú quieras. Te das cuenta que hay más musulmanes en Asia que en el Oriente Medio, obviamente por población, niveles, ¿no? Y vas a encontrar también una gran incidencia, una gran cantidad de musulmanes en África, que están sobre los 1.300 millones en el mundo, sí, es una de las grandes religiones del mundo, junto con el cristianismo, y luego el budismo y el hinduismo, son las más grandes en cantidad de gente, no hablando que sean las más grandes en poder, sino en cantidad de gente. Ahora, importante decirte lo siguiente, yo tengo amigos aquí, yo he estado aquí en las mezquitas, tengo amigos musulmanes, y la mayoría de los amigos que yo tengo aquí no siguen esas reglas. Acuérdate que hay varios movimientos, hay también diferentes formas de ver el Islam. Tienes a los chiitas, ¿ok? Tienes a los sunitas. Se piensa que los sunitas son más conservadores que los chiitas. Y ahí viene de la época de el cuñado, el otro, toda la historia de Mahoma, ¿no? Y el cuñado y todas esas cuestiones que se cuentan, ¿no? De la historia interna, que no la vamos a discutir hoy, pero sí es importante indicar que hay unas diferencias entre ambos grupos, chiitas, ¿ok? Y sunitas. La mayoría de los musulmanes, en gran cantidad, tal vez el 95% más, son obviamente sunitas. Tienes también un 5, un 7%, y quién sabe cuántos son en la actualidad, que son chiitas, que son los iraníes, los persas, y que ha crecido mucho dentro de Irak. Ahora, fuera de eso, tiene otras diferencias, dependiendo obviamente de las tradiciones locales, del sistema de gobierno que tú tengas, etc. O sea, claro que vas a encontrar en Estados Unidos y en Gran Bretaña y Francia, donde tienes muchos musulmanes, y Alemania, vas a encontrar algunos que son ortodoxos y que las mujeres salen a la calle todas tapadas, con el burka, con lo que tú quieras, tapadas completas, y las he visto aquí, una que otra, muy poco aquí, que estén así. Pero que ahí siempre se adaptan al lugar y al país. Y de acuerdo a esto, pues las nuevas generaciones también se van despegando de la tradición. Como nos ha pasado a los puertorriqueños con las nuevas generaciones que se han ido apartando de la tradición nuestra y del origen cultural, lo mismo pasa. Hay una transculturación y ellos sufren esa transculturación también en Europa y en muchos lugares más. Hay algunos que obviamente
no se ubican a sí mismos y son los que se identifican o tratan de identificarse con el pasado en estos países occidentales. Y a esos son que pasan miserias, que están disgustados, por ejemplo, con el gobierno, con la sociedad. Un ejemplo, ¿no? Tú vives en Alemania y sientes que hay en contra de ti, pues hay prejuicios de los alemanes, que te tratan mal, que eres pobre, que no tienes servicios, qué sé yo, trabajo, etcétera. Pero ese tipo de gente, por ejemplo, las buscan los movimientos yihadistas para reclutarlos, llevárselos, inclusive hacerlos células dormidas dentro de estos países, que son los que casi siempre surgen como los lobos solitarios que hemos visto en los últimos años atacando en estos lugares. Y son muchachos que no vienen ni de Pakistán, ni vienen de Afganistán, ni vienen de ningún lugar. Son muchachos nacidos en ocasiones hasta segunda generación y tercera generación en el país que ya viven. Que probablemente ya casi ni hablan la lengua original, el árabe. Y esos son los que reclutan y los usan. ¿Y por qué los usan? Porque saben que están disgustados, saben que viven en un barrio, un gueto, etcétera, etcétera, que los pueden manipular, enseñarle lo que ellos quieran de la cultura del Islam que a ellos les interesa que el muchacho utilice para que sea un yihadista, y obviamente le dan una misión. Y como ya estos muchachos se criaron en esos países, obviamente se mueven como que un pez en el agua. Uh-huh. Tú no vas a mandar a un tipo sacado de las montañas de Afganistán, ni vas a buscar un tipo sacado del desierto allá de Siria para meterlo allá en París a meter una bomba o a llevar a cabo un ataque. Es elemental. O sea, tienen que dar cuenta cómo son estas estrategias. No todos los musulmanes obviamente son yihadistas, ni islamistas. El islamista, por ejemplo, es el musulmán político. El musulmán político. O sea, el que quiere en la política, el que quiere que el gobierno esté metido. Y el yihadista que esté en guerra, que esté en la guerra santa, en el yihad, que obviamente es una mala interpretación inclusive de lo que hay en el Corán. Pero bueno, eso a grandes rasgos. Esto es complicadísimo. Un mundo completo, otra cultura. Claro. Entrar en un país musulmán o un país que sea islamista, como es Afganistán, por ejemplo, o como puede ser Irán, es un mundo diferente al que tú y yo conocemos, al que todos ustedes conocen. Ustedes no se pueden imaginar lo que es vivir allí, ¿ok? Y obviamente lo que es haram. Y haram, o harem, como otros le dicen también, es lo prohibido. Y casi todo es de lo que nosotros hacemos es eso, prohibido. Haram, prohibido. Andrew, 200 billones gastaron, como hablamos, 8 estadios construidos, nuevos completos, un aeropuerto. 7 nuevos y 1 reconstruido. Uno reconstruido. Sí. Un aeropuerto completamente nuevo, un metro nuevo, o sea, del tren, por decir algunas cosas. Estamos hablando de que miles y miles de personas estuvieron en la construcción. Una de las cosas que más se hablan de lo que pasó en Qatar para que se pudiera dar el Mundial de Fútbol es que utilizaron emigrantes y que murieron miles de personas allí y que básicamente era una esclavitud que tenían allí para que esta construcción se diera. De la información que tiene. Esto, obviamente, ¿por qué ocurre y por qué dejan que ocurra acá en Qatar? Hay unas denuncias, ¿no? Hay unas denuncias que incluyen cientos de muertos. El gobierno de Qatar dice que no, que son unos cuantos nada más, ¿no? Algunas personas que murieron en accidentes durante la construcción, cosas porque ocurren las megaconstrucciones, alegadamente. Todos estos países traen gente de la región del Índico, traen gente de Pakistán a trabajar, traen gente, por ejemplo, de Bangladesh a trabajar, traen gente de África a trabajar, se traen de todas partes a trabajar, que son obviamente también del Oriente Medio, otros también, que son extranjeros. Le pagan lo que ellos quieran. Obviamente esta es lo que algunos llaman la esclavitud moderna. Y para construir todas estas estructuras, oye, 220 mil millones de dólares para hacer infraestructura. Y han creado allí una serie de cosas increíbles, no solamente los estadios, sino edificios, hoteles y tantísimas otras cosas que están incluidas en esto, ¿no? Cuando tú vienes a ver, las denuncias es que hay una explotación con esta gente, con estos obreros que llegan extranjeros, pero que no es una denuncia nueva, porque lo mismo ocurre en Arabia Saudita, lo mismo ocurre en otra región, en Omán, o sea, lo mismo ocurre en Kuwait, lo mismo ha ocurrido en Dubái para construir todo aquello allí, o sea, es lo mismo. Y de hecho hay una compañía que se dedica a esto, que yo he hablado contigo, que es la compañía de los Bin Laden, que es la compañía de ingeniería y arquitectura más grande de Oriente Medio, es la que construye casi todas estas cosas. ¿Ok? Así que esto es un círculo interesante de gente que se envuelve en esto. Claro. Ahora, te digo lo siguiente. No le esté extraño que esto pase, hermano, porque esto pasa en muchas partes del mundo. Sí, sí. Por ejemplo, lo mismo que le pasó a estos migrantes, que los explotan, que si tú protestas, te sacan del país,
sin cobrar, te sacan del país. Te pueden detener y meterte preso, ¿ok? O ponerte peores condiciones aún de trabajo. O sea que aquí obviamente, como te he dicho, es la esclavitud moderna, obligan a la gente a trabajar de alguna forma y la remuneración es muy baja. Para los que nos quejamos acá de que no, que aquí, que si no, que si vamos a la huelga, todo. Mi hermano, usted hay que cogerle y mandarle un país de esto para que usted vea que todo lo que usted se puede quejar de la A a la Z, allá no aplica. Lo vuelvo a repetir por enésima vez, allá no aplica. Así que no es que seamos tampoco agradecidos de todo, ni que tampoco seamos conformes acá en nuestra realidad social, económica y cultural, sino que veamos que hay lugares del mundo donde no se reconocen los derechos que aquí se pelearon. Los derechos que han peleado los obreros, los derechos que han peleado obviamente los revolucionarios y las personas que han hecho algún cambio a favor del pueblo y del trabajador. Dicho eso, hombre, ¿cómo tú crees que China se preparó para las Olimpiadas de Beijing? Llevando, ¿qué? Trabajadores de Corea del Norte. ¿Qué ha hecho Rusia para Juegos de Invierno y otras cosas y construcciones que se han hecho en Rusia? Busque y me dice si eso no es así. Mira qué simple. Busque. Haga un search. Pues Rusia ha hecho lo mismo. Llevar gente de Corea del Norte a trabajar allá. ¿Y a quién le pagan? Bueno, le pagan a Corea del Norte, al gobierno. No a esos pobres gente que está trabajando allí, explotada. Que incluso los están velando porque muchos de ellos llegan allí y ven una puerta de escape por donde huir y salir de allí. Como los médicos en Cuba. Que los embarcan también. Los embarcan y la gente dice, mira qué bueno. Mira, llegaron los médicos, Cuba dándonos acá, ayudando la mano. Y ellos locos. Van al gobierno, le dan miseria a los médicos. Y por eso tienes muchos de ellos que nuevamente aprovechan eso para escapar. Claro. Y se van a otro lugar, piden asilo político, etcétera, etcétera. Esa es la historia. ¿Y quién los juzga? Claro, esa es la experiencia. Yo en el país, yo médico cubano. El primer país que vaya. Bueno, que es lo que ha pasado, dígame si no es así con la cantidad de atletas. De Cuba, Andrew, lo peor del caso de Cuba es que muchos puedes pedir asilo político, pero seguramente tu licencia de médico no es válida en el país que te quedaste y tienes que empezar a trabajar de enfermero o de enfermera. Claro. Que eso sí está cabrón. Claro, tienes que volver a estudiar lo mismo. Aquí en Puerto Rico tú puedes venir, graduarte de medicina en otros países, en otras partes del mundo, inclusive en República Dominicana, vienes acá, tienes que empezar a coger otros cursos remediales y tienes que coger una serie de cosas más para poder pasar una reválida. Porque si no, no tienes licencia. Lo mismo pasa con los veterinarios. Veterinarios, por ejemplo, que se gradúan en República Dominicana y llegan aquí, las pasan las de Caín. O sea, no, obviamente no convalidan eso. O sea, hay una serie de reglas de juego, ¿no? Y también unos controles de monopolio. Algunos dicen que es control de calidad, otros dicen que es meramente control, obviamente, tampoco en Puerto de los Rico intereses. Es que muchas universidades, creo que no hay ni una universidad que tú puedas graduarte para ser veterinario. No existe. Tienes que irte. Hay una allá en las Islas Vírgenes y tienes que irte a Estados Unidos, la Universidad de Kansas. Es fantástica para veterinario. No hay PR, no hay eso. No, definitivamente. Pero bueno, aquí volvemos a esa misma situación. O sea, cómo la gente en el mundo busca la forma de escaparse de los sistemas que los oprimen. Por eso es que tú has visto la cantidad de atletas cubanos que se han ido con el tiempo. Con el tiempo. Aquí en Puerto Rico tenemos peloteros cubanos jugando ahora mismo en el béisbol. Que vieron la puerta grande y se fueron. Uno de los caballos de los Vaqueros de Bayamón, nuestro... Al cubanazo. Cubanazo. Sí. Cubanazo y juega en nuestra selección nacional. Sí, Puerto Rico. Ha sido nacionalizado, obviamente, como Puerto Rico, claro que sí. Lo queremos muchísimo y es de acá, nosotros decimos de PR, pero es de Cuba. Sí, no es cubano. Es que recuerda que Cuba y Puerto Rico... De un pájaro la definitivamente. Andrew, bien interesante lo de Qatar. Estaba leyendo una nota bien interesante a una reportera, ella cuenta, un reportaje que le hicieron, que ya alguien en Qatar le robó. Sí. Y pues nada, pues fue a hacer la querella a la policía y toda la cosa. Y dentro del procedimiento, algo bien interesante y sumamente curioso es que la policía le dijo, ok, cuando lo atrapemos, ¿cuál tú quieres que sea el castigo? Y ella, no, es que yo lo que quiero recuperar esto, yo quiero simplemente que se encarguen de eso. El castigo lo deciden ustedes. No, ¿cuál tú quieres que sea el castigo? Tienes que tú decir cuál es el castigo. O sea, eso es así en Qatar. Wow, yo nunca había escuchado eso. Bueno, hay que ver si te da un catálogo que diga el castigo de la A. Tiene una opción, mira, aquí le haremos esto, le cortaremos 4 dedos acá. Claro, saco las uñas, le picamos los ojos, ¿qué hacemos con él? Tenemos una piña por el... Lo vamos a azotar en la plaza pública, qué cosa, ¿no? Le vamos a dar un castigo, ¿verdad? Que sea ejemplar. Exacto. Recuerda que ellos están tratando de cuidar la imagen del país, ¿no? Eso es obviamente están usando los medios, la propaganda y todo lo que hay. Y cada visitante que vaya allí hay que cuidarlo. O sea, hay países del mundo donde tú vas y te vigilan. Bueno, tú vas para ir a hacer, el lugar más difícil del mundo de hacer turismo es Corea del Norte. Para tú entrar en Corea del Norte necesitas, mi hermano, pasar una serie de verificaciones enormes y ver cómo llegas a Corea del Norte bajo la agencia que Corea del Norte obviamente autoriza.
sea, es uno de los lugares del mundo. Tú quieres ir a Corea del Norte. Y no puedes ver nada. Y escuchar. O sea, vamos a empezar con escuchar la historia de Corea del Norte. ¿Quién gobierna ahora mismo? ¿Sabes? ¿Quién es el presidente y la locura y las cosas que hace? Tú quieres ir allí. Obviamente, hay gente que le encanta las cosas radicales. ¿Quieres ir a ver a Kim Jong-un? ¿Quieres ir a ver a su hermana, que es más loca que él, Kim Jong-un, que es más loca que él todavía? ¿Quieres, qué sé yo, ver un lugar donde no puedes fotografiar? De hecho, en Qatar tú no puedes fotografiar todo lo que tú quieras. ¿No? Los edificios gubernamentales tú no le puedes tomar una foto ni un video. O sea, que hay gente turista que debe estar pasándola mal porque desconoce completamente o estar con un temor todo el tiempo porque tienes miedo que te arresten porque respiraste 4 veces. Hay reporteros, por ejemplo, un reportero de BBC también y otros reporteros más que la policía ha intervenido con ellos inmediatamente porque están filmando en una zona que no está autorizada. Ay, sí, eso es un lugar que, y oye, es un país que no es militar per se, no es un país que se distinga como Israel, que tiene unas instalaciones secretas y que obviamente depende precisamente de su seguridad nacional. Claro. Tú en Corea del Norte, por ejemplo, hablábamos de esto como parte de los temas generales. Bueno, tú vas a Corea del Norte y no puedes tomar una foto ni a un policía, ni a un guardia, ni a nada. O sea, ellos te dicen exactamente qué tú puedes hacer y te revisan lo que tú tengas en el teléfono. Te revisan las cámaras que tú tengas. O sea, allí lo hemos hablado anteriormente, hay aquel estudiante estadounidense que se quiso llevar un póster que había en un pasillo del hotel y que vimos lo que le pasó. Lo metieron preso y el muchacho regresó al poco tiempo a Estados Unidos, lo devolvieron con daño neurológico y se murió a los pocos días. O sea que obviamente lo sometieron a torturas de la A a la Z de todas clases. O sea, son países donde hay una gran represión y un gran control interno. Lo mismo pasa. Tú puedes ir a China, puedes fotografiar en China, por ejemplo, puedes ir a la muralla china y la puedes fotografiar como tú quieras. Y puedes ir a las ciudades allá, por ejemplo, a Pekín y fotografiar lo que tú quieras, o Beijing. O sea, hay áreas turísticas. Pero hay otras partes del mundo donde tú no puedes fotografiar nada. Tú puedes ir a Vietnam y puedes fotografiar todo lo que hay en Vietnam, porque en Vietnam les encanta que les tomen fotos. Y otras partes del mundo, y es un régimen comunista. Pero depende nuevamente del orden que ellos tengan interno y cómo quieren mantener el control de la forma en que quieran hacer autoritario o no autoritario. Esto varía de país en país. Andrew, antes de cerrar, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero hemos visto imágenes, por ejemplo, recientemente vi una mujer entrando a uno de los parques en Qatar, de fútbol, donde está, de los estadios donde se está presentando el Mundial de Fútbol. Y de repente entró con un gorro con colores, obviamente está claramente más que dicho, que acá nada que represente la comunidad gay, LGBTQ, nada de esto, o sea, yo soy de los que opino que yo no estoy de acuerdo, pero para nada, de que opriman a la mujer, no estoy de acuerdo, pero para nada de que ninguna comunidad o ningún grupo pueda expresarse, pero tampoco estoy como que muy de acuerdo en que de repente vayamos a otro país, que las reglas son otras, que las religiones son otras y queramos implantar nuestras creencias o nuestras ideas en un país que no es nuestro. Yo puedo estar de acuerdo en que estemos en desacuerdo con este régimen, pero yo llegar a otro país y tratar de implementar, pues sí, pero hay unas reglas, no sé cómo tú lo ves en ese sentido, porque hemos visto obviamente que hay público en general que ha querido como dejarse sentir como en contra del gobierno de Qatar, y podemos estar en contra, pero hay unas reglas en el país y fuiste a ver deporte. No sé. Claro, cuando tú protestas acá, lo que tú quieras, desde tu sistema, y puedes condenar a aquel, criticar lo que tú quieras. Ahora, estando allá adentro, que se te ha permitido entrar por una visa, ¿no? Con tu pasaporte, ¿no? Tu cédula para que puedas entrar allí, pues tú tienes que seguir las reglas legales que hay, obviamente, la cultura, el respeto. En Qatar tú no puedes hablar malo. Te arrestan. Ay, mi madre. Tú no puedes insultar a nadie. Hace rato me hubieran cortado. Tú estás frito, papi. Hace rato. No, estás frito. O sea, allá no puedes insultar a nadie, ni sacar el dedo izquierdo, derecho, nada de eso, no puedes hacer nada de eso. ¿Eso? No, estás frito. Ok, hay unas reglas, obviamente, son bien moralistas en ese sentido, ¿verdad? Puede que sean hipócritas de alguna manera u otra, pero la realidad es que hay una regla de juego. Y como dice el viejo dicho, cuando vayas a Roma, haz como los romanos. Que tú tienes que saber qué vas a hacer, dónde vas a ir. Tienes que respetar, obviamente, la sociedad, la cultura. Tienes que respetar las reglas, las leyes que hay en el lugar. O sea, no voy aquí a la Buipipío. Aquí en Puerto Rico nos llegan a veces turistas que no respetan ninguna ley. Los vemos en la placita en Santurce. Los vemos, por ejemplo, allá en el condado. Se quitan la ropa interior, la tiran los brasieles, andan así, tú sabes, topless, en el carro gritando. Y lo hemos visto aquí en Puerto Rico muchísimas veces. Y eso, claro,
pasan con ficha, no veo que lo hayan arrestado por hacer eso, pero si hay una boricua que lo haga, esa sí la arrestan por alguna razón de la vida. Aquí en Puerto Rico como que la doble vara siempre está ahí con el local y con el que viene, pero aclarando esto y echándolo a un lado un momento, estoy muy de acuerdo contigo que uno debe respetar los lugares donde uno va, ¿verdad? Uno debe ser allí un problema, porque el problema te lo vas a buscar tú. O sea, obviamente te van a arrestar y vas a pasarla muy mal. Yo no quisiera esa experiencia para nadie. Lo mismo que si yo no estoy de acuerdo con el régimen de Nicaragua y Ortega, yo no voy a ir allí a gritarle a Ortega, ni a decirle nada. Porque yo, por ejemplo, como soy amante del baloncesto, no del balompié, me gusta, veo todos los deportes, pero el baloncesto es uno de mis deportes preferidos. Por ejemplo, yo veo la Liga de Nicaragua, yo la veo por YouTube, yo veo los juegos y ahora están en las finales. ¿Por qué? Porque hay boricuas jugando allí de refuerzo. Y boricuas que regularmente no son regulares en Puerto Rico, que son prospectos o son muchachos que están en el banco, están jugando allí. Y por ejemplo, me di cuenta que en Nicaragua las canchas están vacías prácticamente. Y me pregunto cómo les pagan, porque les pagan muy bien. Algunos de ellos ganan más allá que lo que ganan en Puerto Rico. No sabía. Pues bueno, para que lo sepan. Ahora me di cuenta que obviamente todo es parte de un proyecto político del gobierno, porque todos los anuncios son del gobierno. Y no es anuncio del gobierno, sino anuncio del político, de Ortega, del partido del poder. Y nosotros les damos a esto a ustedes, y el deporte no somos nosotros, y el baloncesto somos nosotros, y todo esto, y todo esto. Y entonces entiendo cómo es que puede subsistir una liga con tantos equipos de baloncesto en Nicaragua, sin auspiciadores, sin público, porque es en Puerto Rico y ya tú sabes lo difícil que se hace, con todos los auspiciadores y con toda la ayuda del municipio y con toda la gente que puede ir a los juegos. Y ahí hay un régimen diferente donde la política se entremezcla para obviamente utilizar el deporte a su favor. Hay un riesgo de algún ataque terrorista en Qatar. Ajá. Ahora mismo en pleno... Bueno, yo supongo que la seguridad está a un alto nivel de registros, obviamente en las costas y los aeropuertos, por ahí no va a entrar ningún terrorista, eso puede estar tú seguro. Tanto es así que hay gente que las han devuelto para atrás, porque han ido con, como tú has dicho, con la camisa de arcoíris, porque se sabe que son influencers en internet, porque tú allá no puedes usar esto, tú no puedes tomarle video a la gente o ponerte a hacer bullying con esto, te pasan por la piedra, papá, un enema que te vas a llevar. O sea, no puedes obviamente bregar allí. Así que allá obviamente hay un registro, hay defensores de derechos humanos que han llegado a Qatar y los han virado en el mismo aeropuerto. Papá, por ahí te vas. Ya ellos tienen una lista, un DIN list, una lista que van verificando quién está en esa lista negra y quién no, quién entra y quién sale. Así que no es tan fácil. ¿Que pueda haber un ataque terrorista? Bueno, nada es perfecto en el mundo. O sea, nadie, todo el mundo es vulnerable de alguna forma. O sea, que podría pasar. Y con la tecnología actual de drones y de tantas cosas más, cosas podrían pasar. Yo no quisiera que pasase una cosa así. Sería obviamente terrible. Pero acuérdate que Qatar está en una zona inestable políticamente, una zona de guerra, potencialmente una zona de guerra, que tienes a Arabia Saudita un poquito más abajo para acá, acá abajito, que tiene una guerra con Yemen, y que obviamente tienes a Irán, que aunque se llevan bien con Irán, y lo dijimos desde el principio, no quita esto de que puede haber un conflicto en el Golfo Pérsico y que obviamente ellos se puedan ver afectados. Andrew, gracias por estar con nosotros. No, a ti, y por la sorpresa de hablar del Mundial de Balompié, porque no es uno de mis temas, pero bueno, aquí aportamos algo al conocimiento general. Pero más que el Mundial, yo creo que es la historia del país y pues nada, su religión y cómo la mujer está oprimida, cómo que ahí nadie tiene derecho. Es un país bien interesante porque no tienes mucha prehistoria allí, ni mucho trabajo arqueológico. Es un país nuevo, cuando en 1971 obviamente se independizaron. Y es un país donde el trasfondo es más bien de diferentes tribus. Mucho dinero ahí en Qatar. Bueno, con la cantidad de gas natural y petróleo que hay allí, mucho dinero para los que están arriba, no para los que están abajo. Como siempre. Eso es así. Eso sí que es en todas partes del mundo. Así es. Andrew Álvarez, tu YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Dale like al canal de YouTube de Andrew Álvarez para que también puedas ver todo su contenido en su canal de YouTube. También su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón. Página oficial en Facebook. Ahí está su fanpage. También puede, obviamente, estar ahí. ¿Qué pasó? Oye, antes de irme, tengo una actividad acá en Ponce ya en diciembre. El día de diciembre, sábado, estoy en Ponce presentando Sobrenatural parte 2. Vamos a estar allá en un lugar tremendo, ¿no? Creo que se llama Tiempo Fuera en Ponce, restaurante Tiempo Fuera en Ponce, en el mismo casco de la ciudad de Ponce, cerquita, ¿no? De donde está el Teatro La Perla.
Allí está obviamente este restaurante y vamos a estar allá el 10 de diciembre a las 8 de la noche con Sobrenatural parte 2. Teléfono contacto 787-579-8600. Mi producción 579-8600. Y más adelante vamos a dar más información. Muy bien, así que separa tu espacio porque son limitados, así que está con Andrew Álvarez aquí en PR. Bien pendiente el corillo de Orlando, la gente de Tampa, mucha gente en Estados Unidos. Vamos a estar viajando con Andrew Álvarez con todas sus conferencias, así que 2023 promete bastante. Esa es la que hay, obviamente mucho contenido aquí en Top Secret. Andrew, gracias. A ti. Top Secret, Molusco TV.